¿Qué tal? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo vamos? Bien, terminando el año, basta. Buenísimo, buenísimo. Ay, ya termina el año, qué horror, estas fiestas de mierda que llegan ahora, las odio. ¿Las fiestas, o sea? Sí, no me gustan. No, a mí sí me gustan. No, todos los energúmenos con los fuegos artificiales, molestando al prójimo. Ah, no, a mí me gusta. Sí, a vos te gusta la comilona, seguro. ¿Qué me estás diciendo? ¿Qué te pasa? Eh, la, Estás la- agresivo. la Estás agresivo. cuarentena te está inflando los cachetes, a vos también. Pero estoy más lindo, no me digas que no. Bien rozagante, tironte la piel Soy tenemos lindo, todos. soy lindo, mira lo que soy. Yo te juro, a veces lamento no ser mujer porque me engancharía a mí mismo. Ay, ay, ay. Más conociendo la madera que soy, ¿viste? ¿Sabes qué? No. ¿Tu señora te escucha alguna vez las cosas que decís? Mi mujer ya está curada de espanto. Todavía no te echó, es una genia. Ya, viste, es un tema terminado. Está prescripto todo. Ay, está enfadado el ¿Qué pequeño de Ali. pasa, Alicia? Tiene sueño, pobrecito, la cara de sueño que tiene. Qué lindo. Pobre. Y bueno, para el año que viene va a estar la vacuna. ¿Me puedo ir al Caribe y a Cancún? Sí, totalmente, totalmente. Sí, Bueno, sí, primero yo. me voy a sacar el 500. Vos sabés que yo estuve a punto de hacer la prueba, hacer de conejito de India, en Swiss Medical, y me convencieron de que no. Iba a vacunar mañana. Ah, mira, un Sí, amigo mío se dio la de prueba, ¿viste? sí, Estuvo dentro de, ¿cuántos fueron? 12.000 al final, 12, 20, no me acuerdo cuántos de miles que se dieron la primera, ¿no? Que puede ser la vacuna, puede ser un placebo. sí, Y sí, 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 claro. hace 2 meses se la dio y está lo más bien. No, todos Ah, los meses le hacen análisis para ver cómo está y está bien. ¿y es la vacuna vacuna? Y no se sabe, No, al pues menos. después te digo. Ah, Ah, él todavía no sabe si es la vacuna vacuna. Pero a mí, que me den la que quieran, pero que me den alguna. Ya a esta altura, sí, que, que me pinchen contra la gripe, no me importa, pero que me den algo. claro, terrible, che. Ya debe faltar menos, espero. Sí, sí, por otro lado, la Argentina está bien, ¿viste? Está controlando el problema. Vamos a ver ahora con lo de Maradona, a ver qué pasó, ¿no? Pues se Y, fue, la gente se desbocó. y con las vacaciones de verano, Y ahí es otro problema. Yo no me voy, me estoy acondicionando toda la pileta, ¿viste? Me estoy haciendo un quincho. Chao. y La sí, plata que iba a gastar en vacaciones me la gasté acá en casa. y sí. Por un año que uno no se vaya de vacaciones no le va a pasar No, nada. a lo sumo, ¿viste? Casaré el auto, me iré un día a Luján a comer algo, ¿viste? Guardando las distancias, ¿viste? Alguna huevada. No, no, ya no. No más. ¿Cómo andamos de audiencias? Estamos fuera de la copa. Está Florida, Sebastián, Alicia y Lucila, los valientes. ¿juegan al truco? Preguntaré. Sí, Ali, yo, jugamos, jugamos. sí, Ali sabía que sí. Tiene Era vieja. cara, tiene cara de mentirosa. Jamás. Y para jugar al truco hay que mentir, ¿viste? Y sí, sí, sí. Pero Ali se porta bien. ¿Cómo? Alicia se porta bien, digo. Claro, claro. Y esperemos un cacho más. Si no, yo diría, salvo peor opinión, que siempre hay peores opiniones, A ver.
Y son poquitos hacerlo a las 19, que prometieron varios que se desocupaban. Como Sí, pero esto ustedes. yo por eso, la mayoría no podía ahora. Claro, claro, sí, eso es lo que estuve percibiendo, que estaban con una práctica y que se desocupaban a las 19, entonces por ahí lo ideal sería eso, ¿no? Vamos a esperar un poco más a ver qué pasa. Sí, si no tienen problemas los chicos, porque para ser justos con todos. Si se nos Sí, no más enojan que nada, Sebastián, por ahí Alicia y mucho- Lucila, no, nos quedamos. ¿Cómo, cómo? Si se nos enojan Sebastián, Alicia y Lucila, no, haces la clase para ellos tres solos que estuvieron a Ah, horario, los sí, demás que no se hay jodan. ningún problema, ningún problema. Todo será a medida. Total, Y así está grabado. El que no puede asistir, después lo ve la grabación y listo. sí, Acordate sí. de eso. Bueno, no sé, como quieran. Y va cayendo gente al baile. Vino Pamela, vino Marcos. Ah, o sea que ya tenemos 5 concurrentes. A esperar Ahí un María poco del más. Carmen me pidió el link, así que también seguramente se va a conectar. Ahí se lo pasé. Bien. Buenísimo, buenísimo. Ya podemos jugar al chinchón. Qué bueno, qué bueno. Muy bien. Ahora, tanto la crítica para María como para Juan. Todo el cuatrimestre fue el mismo link y todas las clases lo piden. ¿Por qué me borras, Juan? Yo no borro nada, se me borra. Y Tengo apagaste un... la cámara. No, lo que pasa es que por ahí se conectan del celular o algo así, supongo yo, no sé. Yo Peor, tengo Ali, porque un... entonces Juan me está borrando mis conversaciones, ¿entendés? Que es muy importante lo que yo le escribo. Juan, se te desapareció tu imagen, ¿dónde estás? Y acá estoy. No te vemos. ¿Qué toca? Hola María, Lo Hola, per- mi cielo, hola. ¿cómo estás? Lo perdimos a Juan, se nos fue. Ya está, lo tenemos podrido. No, no sé si habrá tenido una llamada por teléfono o qué. Que se fue. Acá estoy. ¿Y dónde estabas? Estaba haciendo algo indelegable. Hablando por teléfono. De vale. No, me tenés No que se avisar. hace. Pobre de tu vida, ¿cómo no se va a hacer? Estás peinada, Ali, hoy, quédate tranquila. Pobre, siempre Sí, la porque pobre. me Toma. bañé recién, entonces no quedó Pa- otra. para la última clase nos bañamos, ¿viste? Nos hacemos las peinadas, re Qué caraduras. Todo el bárbaro, qué bueno. cuatrimestre Se siente estuvimos el olor a girosos. perfume. Se siente el olor a perfume. ¿Viste? La despedida es lo mejor, Juan. Qué bárbaro, qué bárbaro. Bueno, dime tú, ¿arrancamos? Y dale. Total es un Bueno, ratito nada más. ¿eh? Es un ratito hasta que lleguen los demás. Falta media Bueno, hora, enseguida van a venir. bueno, ¿quieres ¿Comparto? poner las láminas? ¿Cómo no? Ahí está. Ahí está. Bueno, muy buenas tardes. Esta es la última clase de este cuatrimestre. Y bueno, es una clase que de alguna manera va a mostrar la impronta heterodoxa que me guía y la razón de esa impronta heterodoxa. En primer lugar, hasta acá, bueno, hemos analizado las distintas corrientes de opinión y en ellas hemos visto por orden de aparición el liberalismo primero, el dirigismo keynesiano después y el monetarismo luego. Y cada una de estas doctrinas
podríamos denominarlas de corte ortodoxo, o si ustedes quieren, tradicional, y van a tener un denominador común, y es que no tienen en cuenta la cuestión externa. ¿Y por qué no la tienen en cuenta? Bueno, porque cada una de estas doctrinas que hemos tratado fueron pensadas en países que precisamente no tienen el problema externo, ¿no? Piensen ustedes que podríamos hablar indistintamente de Inglaterra y luego de Estados Unidos, donde se fueron gestando estas corrientes más allá de otros países. Y pero el núcleo de pensamiento de acá. Y tanto Inglaterra como Estados Unidos no tienen problemas externos, porque la moneda interna de esos países, en el caso de Inglaterra, la libra esterlina, y en el caso de Estados Unidos, el dólar, reúnen una característica común, y es que son monedas de orden interno, pero también sirven para tratar cuestiones externas. Es decir, el dólar sirve como moneda de cuenta interna en los Estados Unidos, pero también sirve como moneda cancelatoria de problemas de operaciones con el exterior en Estados Unidos. Lo mismo pasa con la libra esterlina. Entonces, ¿qué problema podrían tener estos países? Ninguno. Al mismo tiempo, son estructuras industriales, son estructuras dominantes, y por lo tanto son las que generalmente no tienen problemas de desequilibrios. No es así con nuestro caso, el de la Argentina y países análogos, donde, como vamos a ver, bueno, primero, estos países, la moneda interna no es moneda cancelatoria de operaciones externas, y por lo tanto tenemos allí una primer gran diferencia. Al mismo tiempo también vamos a ver que hay una tendencia al estrangulamiento externo. Cambiame la lámina, por favor. Una tendencia al estrangulamiento externo que generalmente se produce por un tipo de cambio que no es el que corresponde, que no es el adecuado. Y así derivamos en la última gran crisis. Quizá, bueno, también podríamos hablar de la crisis 2019, pero está tan próxima que lo que no quiero es desatar tensiones inútiles. Y sí por ahí concentrarnos en la crisis 2001, donde el primer elemento que uno puede encontrar como responsable de haber arribado a la crisis que se arribó es el tipo de cambio, un tipo de cambio atrasado. Los defensores de aquella política, me estoy refiriendo a la política liberal, ¿no?, que fue la última gran aplicación de doctrina ortodoxa. Fíjense ustedes, si ustedes piensan cómo se elaboró la previa en los 90, fue un esquema totalmente liberal, con tipo de cambio fijo, tal cual era el esquema que funcionaba con el liberalismo previo a los 30. Y los defensores decían, bueno, en la medida que el tipo de cambio quede fijo y no haya inflación, bueno, no se puede producir atraso cambiario. Bueno, esta es una lectura de un tipo de análisis, yo llamo análisis de mirarme el ombligo, ¿no? Esto como si yo dijera, bueno, Boca tiene un equipo bárbaro y analizo los jugadores y con este equipo tiene que ganar al que se le presente. ¿Cuál sería mi carencia de análisis? Y que no analizo a River, no analizo a Independiente, no analizo a San Lorenzo, a Racing, a otros equipos de fútbol argentino, y mucho menos analizo a Juventus de Italia, a Inter,
a la Roma, al Milan, Barcelona, Real Madrid. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Que si analizo a los demás, eso me obliga a comparar, ¿no? Y acá es lo mismo, cuando uno dice, bueno, no hay atraso cambiario, porque el tipo de cambio está quieto, como fue en toda la década del 90, y la inflación está dominada. Por lo tanto, una cosa que suele atrasar el tipo de cambio es una inflación, porque si el tipo de cambio está quieto y los precios internos suben, cada vez mi tipo de cambio real se atrasa. Pero este análisis de la inflación quieta y el tipo de cambio quieto pierde de vista que terceros países con los que operaba y opera la Argentina devaluaron. Voy a dar una síntesis de esto. Por ejemplo, México devaluó en el año 95 tras el tequila. Brasil devaluó en el año 98 en el efecto caipirinha, 97. En el 98 devaluó el sudeste asiático y Rusia. Bueno, se dieron una cantidad de devaluaciones que ¿qué hacen? Cuando un tercer país devalúa, significa que ese país que devalúa se pone en una posición de tipo de cambio más competitiva. Y si yo mantengo mi tipo de cambio, lo más probable es que ese país que devalúo tenga mejores precios que yo en términos de conversión, porque ha devaluado. Y si yo no devalúo, esos países ganan en competitividad y ellos pierden competitividad. Bueno, esto es lo que pasó en la crisis 2001 y por eso esta clase está un poco destinada a concentrarnos en el tipo de cambio. La Argentina se mantuvo a lo largo de toda la década 90 y entrado ya el 2001 con un tipo de cambio atrasado, que lo podríamos dividir en dos partes. En una parte la economía creció, yo diría hasta el año, si ustedes quieren, 97, y la contracara de ese crecimiento fue un déficit de la balanza comercial. ¿Y por qué se produce en estos países como el nuestro? Bueno, precisamente porque cuando crece el Producto Bruto Interno, recuerden que el producto es lo mismo que hablar de ingresos. Y quiere decir que crece el producto, crece el ingreso de las familias, crecen los salarios, crecen los ingresos de las familias, y por lo tanto las familias pasan de satisfacer necesidades básicas a buscar satisfacer necesidades más elevadas, como pueden ser las necesidades que vienen de la tecnología, la electrónica, el automovilístico. Bueno, hay una demanda importadora que se va elevando a medida que el ingreso crece, mientras que las exportaciones crecen por debajo de ese nivel. Y entonces hay una cuestión disruptiva que tiene que ver con que crecen mucho más rápido las importaciones que las exportaciones. Y en eso, bueno, tenemos en la casa un profesor este, que ha justamente presentado un trabajo y que está publicado en la revista del CREAR, es el profesor Maximiliano Albornoz. En la revista del CREAR él presentó un trabajo y muestra el problema de las elasticidades. Y demuestra que la elasticidad de las importaciones es mucho más alta que la elasticidad de las exportaciones. ¿Qué es la elasticidad? ¿Cómo reacciona, en este caso, una importación ante un crecimiento del producto? Y podríamos decir que si crece un punto por ciento el producto, la importación crece un 3%. Mientras que creciendo un 1% el producto, las exportaciones crecen un 1%. Y entonces hay una brecha. Cada vez que crece el producto, crecen mucho más rápido las importaciones que las exportaciones. Y esto tiene que ver también con el alineamiento del tipo de cambio. Si esto es así, en algún punto se produce una cuestión de estrangulamiento, porque la balanza comercial negativa no se puede mantener de forma infinita, porque significa que hay una salida mayor de dólares que entrada. Y eso se banca de dos maneras, se banca con reservas previas,
que es un activo que se agota en la medida que esto se vaya continuando, o por otro lado, se banca con endeudamiento. Esto también tiene un límite, es el límite que me prestan recursos en el exterior. Entonces, en algún punto, la economía se queda trabada, sea por falta de divisas en la caja, en la reserva, o sea por el problema de no poder crecer más la deuda. Y entonces, en ese esquema, siempre en el esquema ortodoxo, el único camino que queda es obtener el superávit con una violenta caída de la economía, que le llamamos eso recesión. ¿Y por qué se obtiene superávit con recesión? Porque en la medida que cae el producto fuerte, caen muy fuerte las importaciones. Y entonces, manteniendo más o menos el ritmo de exportación, la exportación ahí sí supera la importación y la economía logra, con recesión, logra superávit de balanza. Podemos cambiar, no sé si hay alguna pregunta, si me van siguiendo bien hasta aquí. Profe, acá Marcos Martínez. Tengo, o sea que el objetivo, digamos, siempre sería que que las exportaciones superen a las importaciones. Y sobre todo en países como el nuestro, que tienen, imagínate cómo estamos enfrentando el año próximo, ¿no? Y sucesivos. La Argentina tiene una deuda en moneda extranjera y tiene muy poquitas divisas, dos problemas crónicos. Entonces, puede darse el lujo nuestro país de tener déficit de la balanza. Y un déficit de balanza se banca con reservas que no tenemos, y un déficit, o se banca con deuda, más deuda. Justamente estamos negociando, ya hemos negociado con los acreedores un programa de pagos a futuro. Y estamos por cerrar una negociación con el fondo también para hacer un programa de pagos. Por lo tanto, si queremos cumplir con esos pagos, el único camino que nos queda es tener superávit. Ahora bien, ¿cómo obtener el superávit? Este es el desafío. ¿Lo obtengo por la vía recesiva en modo 2001, que estalló en una crisis social? ¿O obtengo el superávit con una política, yo diría, heterodoxa, ¿no? Que bueno, de eso me voy a referir. No sé si quedó clara la explicación. ¿Por qué Sí, tengo que gracias. tener superávit? Perfecto. ¿Cómo? No, perfecto, gracias. Bien, bien. Bueno, entonces, ¿cuál es el diagnóstico que tenemos tras la observación de la economía argentina? Es como que hay desajustes centrales, ¿no? El primer desajuste es que no es compatible el crecimiento con el resultado externo, por lo menos en el marco de las doctrinas tradicionales. Si yo compro una receta tradicional y la instalo llave en mano en la Argentina, es probable que por ahí, con la aplicación de la receta, la economía crezca, tal como pasó con el liberalismo dominante en la década del 90. Pero el crecimiento viene acompañado de un resultado negativo. Eso no puede bancarse ilimitadamente. Por supuesto, los liberales dicen que con el tiempo el resultado se da vuelta porque la economía se hace eficiente. Bueno, eso por lo menos en los 90 no sucedió, y por lo tanto eso es lo que me permite a mí decir como diagnóstico que el crecimiento es disruptivo al final porque presenta resultado externo negativo. Y el otro problema, que viene un poco de la mano, pero que yo lo trato también en forma separada para que se entienda esto como hecho grueso, es que el crecimiento de la deuda se da siempre en estos esquemas por encima del crecimiento económico. Es decir, acá lo que vamos a mirar como hecho dominante, como hecho clave, es el cociente deuda-PBI. Deuda-PBI. ¿Y qué pasa? Cuando ese cociente da un resultado
del orden del 50, 60%, bueno, es un resultado que históricamente no ha hecho crisis, por lo menos esto como, digamos, cuando yo digo, bueno, un colesterol de 180 para abajo es bueno, 210 para arriba es malo. ¿Por qué lo categorizo como bueno o como malo? ¿Por qué? Porque las investigaciones médicas han demostrado que el que tiene más de 210, 220 y colesterol tiene una posibilidad de riesgo coronario, de infarto mayor que el que tiene menos. ¿Y qué han comprobado? Que los infartos se han verificado mayoritariamente en la zona de 210, 220 y ha quedado preservada la mayor cantidad de personas si el colesterol está por abajo. Bueno, lo mismo podemos hacer con la economía. Nosotros hemos visto que cuando la economía presenta una tasa de endeudamiento dentro de estos criterios que yo digo, 50, 60%, no presenta problemas, no hay colapso económico, no hay crisis. Y sí la hay cuando presenta un indicativo por arriba del 100%. ¿Por qué decimos esto? Porque en las tres crisis, si quieren cuatro, que se le ha producido a la Argentina, tuvimos tasas elevadas, tasas del 70-80% y para arriba. La crisis de 1890 fue así, la crisis de 1989 fue así, y la crisis 2001 fue así. Y la crisis 2019 o 2018, cuando se empezó a necesitar del auxilio del Fondo Monetario, marcaba un ahogo por este lado. ¿Y por qué se produce esto? Bueno, en el caso del colesterol, sabemos que la grasa en sangre tapa las arterias, impide el paso del oxígeno en sangre y esto hace una disfunción cardíaca. En el caso de la cuestión de la deuda, cierto nivel para arriba hace que los que solían prestar dejen de prestar. ¿Por qué? Porque advierten que ese tránsito de crecimiento de la deuda pasa de un esquema de deuda pagable a deuda impagable. ¿Por qué es impagable una deuda que trasciende el 100%? Y porque piensan ustedes que, hacia ojo buen cubero, estaríamos diciendo que una deuda del 100% del PBI indicaría que aunque todos los argentinos trabajemos todo un año y no cobremos, destinemos esa plata a pagar, apenas nos alcanzaría para pagar la deuda. Pero es imposible trabajar todo un año sin cobrar. Si yo les ofrezco esto a ustedes, me van a decir, no, profe, podemos pedir algo, pero el 100% de nuestro ingreso, bueno, esto para que se den una idea. Y esta es la lectura que se dan en el exterior, ¿no? Cuando prestan, miran este indicador. Y si este indicador viene en subida, ya está mostrando un país que tiene una tendencia al colapso, una tendencia a la crisis, y si no corrige, bueno, hay un momento que el acreedor discontinúa la dación del crédito. Cambiamos. Todo esto está enganchado con el balance de pago, ¿no? Que es un poco un instrumento que se mira poco. A mí me sorprende que en la Argentina no tengamos noción ni siquiera qué pasa con el balance de pagos. Fíjense ustedes que en Argentina se habla recurrentemente del balance fiscal. Ustedes han tenido recientemente noticias del déficit fiscal primario, el déficit financiero. Sabrán que, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional quiere para el año que viene que ese déficit sea un 3%, 3,5% del PBI. Todos aquellos que se han metido en la negociación con el fondo saben que este es un elemento clave del fondo. Y bueno, de esto sabemos bastante. Sabemos que
a tenor de lo que dicen algunos economistas, el déficit de este año pintaba para el 10% del PBI. Ya bueno, se ha un poco desinflamado y llega al 7% del PBI seguramente este año, pandemia mediante, ¿no? Pero ¿qué sabemos de balance de pagos? Mire, primero ni siquiera sabemos qué es, ¿no? Esto ya es bastante delicado. Y además de no saber qué es, mucho menos sabemos cuál fue el desempeño del balance de pagos en el último tiempo. ¿Qué podemos decir? Bueno, el balance de pagos es una estructura que además de tener en cuenta la balanza comercial, es decir, exportaciones menos importaciones, que eso da un saldo, se le agregan también ingresos y egresos. Básicamente, en el balance de pago juegan las rentas, sea rentas financieras, los intereses que el país paga al exterior y los giros de utilidades de las corporaciones extranjeras que mandan a sus cajas matrices. De tal modo que balanza comercial más ingresos, que son muy poquitos los ingresos adicionales que pueden haber, menos egresos, que hay un cúmulo importante, intereses y giro de utilidades. Por ejemplo, yo les pregunto, ¿han menguado las reservas en octubre y en noviembre? Y sí. Creo que esto lo han leído, ¿no? Porque es lo que se sabe. Hay un problema de baja del nivel de reservas. ¿Y qué es lo que piensan ustedes cuando tenemos una baja de reservas? Bueno, enseguida piensan que es el dólar ahorro, que algunos argentinos compran dólar ahorro, $200 por persona. Y enseguida piensan que son los importadores que de pronto están trayendo productos y piden reservas para pagar esa importación y que las exportaciones por ahí vienen más menguadas. Sin embargo, un contribuyente muy fuerte, sobre todo en noviembre, fue el pago de intereses al Fondo Monetario Internacional. Esto quedó aislado. Son casi 400 millones de dólares que se le pagaron al Fondo Monetario. De allí la negociación que se está haciendo, ¿no? Es decir, como todavía no cerró la negociación, mientras tanto, el gobierno paga como una muestra de buenos vecinos, buenos términos, pero la idea es que haya un periodo de gracia, a partir sobre todo el año que viene, a partir del cual los intereses los paguemos a más largo plazo. Y esto es lo que tiene que ver con el balance de pagos. Y básicamente, ¿dónde impacta el resultado del balance de pagos? Y como ustedes saben, impacta en las reservas o en la deuda externa. De tal modo que si tengo un balance de pagos negativo, esto va a significar que puedo perder reservas o aumentar deuda externa. Si tengo un balance positivo, esto sería bueno porque puedo aumentar reservas o disminuir deuda. Bueno, lo clave acá es que en la Argentina, en el segundo trimestre tuvimos un balance de pagos positivo, pero pasó inadvertido, es como que nada, no se toma en cuenta el balance de pago. La Argentina lleva ya 3 trimestres con balance de pago positivo, el más grueso es el segundo trimestre. Sin embargo, bueno, todo esto no se conoce y se hace mucho hincapié en el balance fiscal. ¿Y qué es lo que vemos los heterodoxos? Y por eso tenemos una visión, yo diría, alternativa, que la explosión de la economía, cuando explota la economía, concretamente quiero seguir hablando de 2001, cuando explotó 2001, el déficit fiscal era del 1% del producto, nada en términos comparativos, nada.
¿Y qué era entonces el problema? ¿Cuál era el problema? Y el problema era el déficit externo. Un déficit externo que iba licuando las reservas, el volumen posible de endeudamiento, y cuando hay endeudamiento, los que prestan fondos, como dice, se los llevan, y esto deteriora las cuentas externas, y a la larga la explosión viene por ahí, nunca por el lado fiscal, nunca por el lado fiscal. Sin embargo, de lo fiscal se habla insistentemente, de lo externo nada. Este es el concepto heterodoxo. Los heterodoxos miramos más la cuestión externa que la cuestión fiscal. No quiere decir con esto que no nos importa lo fiscal, sí importa, pero lo central para nosotros es la cuestión externa. Cambiamos. ¿Cómo estamos de tiempo, Vani? Quedan 4 minutos. Ah, bueno. Redondeo entonces, lo menciono, tipo multilateral real, lo voy a mencionar en la clase que viene. Entonces paro ahora a ver si hay alguna pregunta, o por lo menos algún tema que no quedó del todo bien, y lo trataríamos en un rato. ¿Alguna pregunta? No, profe, No, Alicia, qué fue bueno. muy claro. Entendiste todo. Qué cerebro privilegiado. No, igualmente tenía la misma duda que Marcos, así que cuando lo explicó ya lo entendí. ¿Cómo? Había tenido la misma duda que Marcos, así que cuando él preguntó, Ah, y se satisfizo la claro. inquietud. Bien. Ahora yo ¿Alguna tengo una pregunta. ¿Esa duda le surgió por los libros de Juan? Porque en partes de tu libro vos mencionas que no es tan importante tener el superávit, que es más importante tener importaciones cuando se trata de industrializar el país. ¿Por ahí les vino la duda? ¿O no? No, estaba enfocada en lo que estaba explicando Juan ahora. Ah, Bien, porque bien. lo relacioné enseguida con eso, que capaz porque habían leído esa parte del libro les había hecho ruido. Pero bueno, depende del Bien. contexto. Sí, lo que había leído, lo que dijo, esto de que hay que tener en cuenta las devaluaciones de los países. Eso sí lo leí. Bien. Sí, esta es una mirada que intenta dar una respuesta contundente a la cuestión crónica de la crisis, ¿no? La recurrencia de las crisis. Para nosotros es como que se trata un problema de gripe cuando estamos en una cirrosis, ¿no? Para decirlo claro. Esto no quiere decir que no hay que tratar la gripe, pero de los dos problemas, el serio, que lleva a la muerte, es la cirrosis. Entonces yo hago hincapié solo en una crisis, y es más que probable que el enfermo se me muera. Y acuse la crisis, y en realidad no es la crisis, es la gripe, es la... ¿eh? Es decir, tenemos una visión en la autopsia diferenciada. Este es un poco el criterio. Bueno, Vani, estamos retornando, si te parece, 7:05, así damos lugar a que ingrese más gente. Dale. Hola, ¿Eh? yo tengo una pregunta. Bueno. Pará, Sebastián tiene una pregunta. Sí, Sebastián. A ver. Hola. No, te pregunto sobre la balanza de pago. Yo lo tuve que leer para el trabajo práctico. Y si bien tenemos una balanza comercial positiva, pérdida de las reservas internacionales. Eso no me lo puede explicar. ¿Cómo es que ¿Cómo es la sucedió? pregunta? Repetime fuerte, si podés. Hola. Se Con escucha medio respecto a la bajito. A ver, repetime La la voz, balanza Vani, que te escucho comercial. mejor. ¿La escuchaste bien vos? Con respecto a la balanza comercial, sí, decime, Sebastián, yo le digo. No positivo, pero al final perdimos 793 millones de dólares en las reservas internacionales. ¿Por qué sucedió eso si da la balanza comercial la positiva? Si da la balanza comercial positiva, ¿por qué hay una pérdida de reservas? ¿Esa es tu pregunta? Sí, porque
digamos, la balanza comercial trabaja el devengado y acá también juega el percibido. Tenemos una balanza 12.000 millones positiva hasta lo que va del año, pero cuando uno la mira en términos de cash, esa balanza se reduce a 7.000. Más lo que por ahí se fuga, se escapa,